En el marco de la nueva ley de 40 horas, la Cámara Nacional de Comercio interpuso un recurso de reconsideración ante la Dirección del Trabajo por la rebaja de la primera hora de la jornada laboral. Una reducción que aseguraron desde el gremio genera una serie de dificultades a las empresas que deben ajustar los turnos. Vamos a profundizar en esta acción, en este tema. Para eso nos acompaña la exdirectora del Trabajo, abogada representante de la Cámara Nacional de Comercio, Lilia Giris. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. Primero que todo, ¿de qué se trata este recurso, esta acción que se busca con lo que ha sido esta situación por parte de la Cámara? Sí, en primer lugar, cierto, considerar que la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo agrupa una serie de empresas de distintos tamaños relacionadas precisamente con ese rubro, las cuales además participaron, cierto, en todo lo que tuvo que ver con la implementación y la búsqueda de llegar a acuerdo para que en definitiva esta ley viera la luz. O sea, es decir, a nosotros nos interesa cumplir la ley, pero hay que tener en consideración, cierto, que la ley tiene algunas características especiales dentro de las cuales está la progresividad o la gradualidad en su implementación. Si bien la ley habla de que se va a rebajar en definitiva la jornada a 40 horas, de 45 a 40 horas, esta rebaja es gradual en 5 años. Sí. Y este año, 2024, nos correspondía la primera rebaja, que era de 1 hora. ¿Y por qué menciona el 2023? Porque la ley fue publicada el año 2023, en abril del año 2023, y por lo tanto todas las empresas empezaron con su implementación desde abril del año 2023 para, en definitiva, en el año 2024 poder dar cuenta, ¿cierto?, del cumplimiento de esta norma, tratando de llegar a acuerdo con los sindicatos o con los trabajadores en el momento en que se tenía que rebajar esta primera hora que correspondía para este año, en consideración, ¿cierto?, que después viene una rebaja en el año 2026 de 2 años y en el 2028 de 2 años más. Y es en ese sentido, entonces, donde la ley establece que en el caso de no llegar a acuerdo, la rebaja de esta primera hora, en este caso para el año 2024, tenía que ser de forma proporcional, ¿cierto?, entre todos los días de la semana. Eso es lo que dice la ley, y así se fue entendiendo por las empresas desde su publicación en abril del año 2023 e incluso refrendado por publicaciones de prensa de la misma autoridad laboral de la Dirección del Trabajo. Entonces es recién el 18 de abril, poquito antes de la implementación o la entrada en vigencia de la ley, donde la Dirección del Trabajo, a través de una interpretación, modifica lo que la ley expresamente señala, en orden entonces lo que nos dice la Dirección del Trabajo, en tener que entregar 1 hora, un día a la semana. Sí. Y ahí es a donde tenemos temas, ¿cierto?, y problemas para poder implementar esta ley, que en definitiva lo que buscamos con este recurso es que se nos pueda dar certeza y volver a lo que en definitiva señala la ley expresamente, sobre que la implementación, en caso de no llegar a acuerdo, tiene que ser Lilia, de forma proporcional dentro de los distintos días de la semana. A ver, me detengo un segundo ahí porque también es clave este punto que mencionas, ¿ah? Cuando no hay acuerdo entre las partes, empleado, empleador. Esto es, vamos a ese punto, porque cuando hay acuerdo, justamente la ley, la norma, logra de alguna manera buscar ciertos sistemas o modalidades más flexibles, digamos, cuando no es 1 hora. Pero eso cuando hay acuerdo. Cuando no hay acuerdo, ahí viene la búsqueda que se hace de rectificar lo que fue este recurso que presenta la Cámara. Y esto tiene que ver con los 12 minutos y medio, es decir, que si no hay acuerdo en la reducción de 1 hora a la semana, lo que busca la Cámara Nacional de Comercio es la posibilidad de que se resten minutos durante la semana para llegar a esa hora, lo que de hecho la Dirección del Trabajo y el Gobierno ha dicho no se puede. Lo que buscamos, Nicolás, es que en definitiva se dé aplicación a lo que dice la ley. La Dirección del Trabajo, por medio de la facultad de interpretación de la normativa, que efectivamente tiene, eso no lo negamos, por supuesto, Sí, claro. no puede venir a cambiar el sentido real de la ley, que dice expresamente, y dice rebaja proporcional. Ya. Sí, efectivamente. Pero la ley no habla de horas, de reducción de horas, porque perdón, eso es justamente el argumento que tiene, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, en términos de que el objetivo de la ley es reducir horas, no minutos. Sí, es que ahí hay un tema, Nicolás. Vamos. La ley efectivamente reduce
de 45 a 40 horas, eso es cierto. Pero la jornada de trabajo se mide de manera semanal. Es decir, el total de la semana, la sumatoria total de las horas de trabajo en la semana, tiene que arrojar 44 horas a partir de este 26 de abril, Sí. para luego arrojar 42 y en definitiva arrojar después 40 en el año 2028. Esta ley se aplica de forma progresiva, pero mira, acá vamos a poner ejemplo. En definitiva, claro, este año, tal vez para este año 2024, ¿cierto? La progresividad, que es lo que dice la ley. Ojo, no es acá que nosotros no queremos aplicar la ley. La ley la queremos aplicar y de hecho las empresas las están aplicando. Hay una rebaja de 1 hora, pero la ley dice, que en caso de desacuerdo, que la rebaja es proporcional entre los distintos días de la semana. Y es ahí donde la Dirección del Trabajo no puede entrar a interpretar algo que dice la ley. El objetivo de la ley, que es la rebaja de la hora, se logra porque es la sumatoria total de la jornada. Y además, mira, acá pasa también que cuando este año, ¿cierto?, es 1 hora, pero en el año 2026 van a ser 2 horas Son 2 más. horas. Sí. Entonces ya no vamos a estar hablando de 12 minutos, vamos a estar hablando, ¿cierto?, de 24 minutos, los que sumado a los 12 minutos de este año ya vamos a tener casi 40 minutos distribuidos en todos los días de la semana. Con la interpretación de la Dirección del Trabajo, es el empleador el que elige el día de la semana donde se rebajaría la hora. Pero en definitiva, la sumatoria de las horas semanales siempre va a buscar ser 44, que es lo que establece la ley hoy por hoy, y después 42 cuando Ahora, corresponda. otro punto. Tú bien lo mencionabas, durante un año, desde que se promulgó la ley, se dio ese periodo de un año para que entrara en vigencia en rigor, digamos, es decir, las empresas pudieran irse adaptando, especialmente la pequeña y mediana empresa en ese sentido. Ahora, la pregunta de cajón acá, ¿por qué en este minuto la Cámara Nacional de Comercio presenta este recurso para rectificar lo que es la directriz que toma la Dirección del Trabajo y no se dio meses anteriores? ¿Por qué cuando comienza a regir en norma, digamos, este proyecto y la rebaja de 1 hora en este año? Porque, a ver, Para tenerlo durante claro, la digamos, los ley tiempos. efectivamente fue publicada. ¿Perdón? Para tener claro los Escúchame. tiempos, digamos, de por qué se presenta ahora. Muchos dirían, pero ¿por qué no se presentó antes? Simplemente porque no podíamos presentarlo antes y me explico. La ley se fue publicada el 26 de abril del año 2023 y nos dio un año para la implementación, Claro. para el 26 de abril del año 2024. En ese tiempo, las empresas, sindicatos, trabajadores negociaron y cuando ya no se empezó a llegar a acuerdo, ya estábamos más cerca de la entrada en vigencia de la ley, las empresas, ¿cierto?, empezaron a planificar su turno, planificar los horarios de entrada distintos, nocturnos, qué sé yo, en consideración a la rebaja proporcional, que incluso la Dirección del Trabajo también lo había señalado en prensa. Es recién el 18 de abril del año 2024, es decir, menos de 10 días antes que la ley entrara ya en vigencia, es cuando la Dirección del Trabajo establece este criterio que, insisto, es contradictorio con lo que señala la ley y con lo que todos habíamos entendido, por lo tanto, que implicaba la ley. Por eso es que estamos presentando este recurso ahora, porque en definitiva la Dirección del Trabajo vino a cambiar el criterio establecido en la ley menos de 10 días antes de su entrada en De la entrada en vigencia, lo vigencia. cual evidentemente complicó a todas las empresas que ya estaban trabajando en su implementación hace casi un año. Claro. Ahora, en lo práctico, Lilia, y en tu experiencia también como exdirectora del trabajo, ¿cuánto margen tiene este recurso de rectificación para finalmente ver la luz, de rectificar lo que es ya una mirada, una posición de la Dirección del Trabajo? Y te lo pregunto porque el recurso se tiene que presentar ante la Dirección del Trabajo y me imagino que es la Dirección del Trabajo quien tiene que dar el sí o no, digamos, a esa rectificación. Pero ya, de hecho, ha generado no sé si una jurisprudencia el concepto, pero sí una línea con respecto a esto de los minutos y las horas. Sí, efectivamente, Nicolás, reconocemos que la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo tomó una posición. Claro. El tema acá es qué es más fuerte o qué tiene que imperar, lo que dice la ley o lo que dice la Dirección del Trabajo. Es lo que dice la ley. La Dirección del Trabajo, como un ente administrativo y que también, por supuesto, me correspondió con mucho honor dirigir durante alguna época, lo que tiene que hacer es interpretar desde la ley. No puede ir más allá de la ley. Y es ahí a donde hay un problema. Si, tal vez puede ser que todos estemos de acuerdo que tal vez no nos gustó cómo quedó. Puede ser. Pero no es la Dirección del Trabajo el llamado a cambiar aquello, es el legislador, que en definitiva de dónde emana la ley y que es el único que puede cambiar lo que señala la ley.
Un dictamen no puede hacerlo. Y ese es el llamado entonces a la dirección del trabajo también y lo que buscamos con este recurso administrativo, porque precisamente queremos en primer lugar que sea la misma dirección que eventualmente rectifique su actuar o que nos establezca los argumentos necesarios para mantenerlo, si es que fuese el caso. ¿Por qué? Porque en definitiva entendemos, y así se entendió no solamente la Cámara Nacional de Comercio, sino que otros gremios, sindicatos y trabajadores también, que en caso de desacuerdo la rebaja es proporcional y eso se entendió así hasta el 18 de abril del año 2024. Entonces, si todos entendimos mal, ¿desde la ley o es el dictamen el que nos tiene que cambiar este sentido? No, es la ley y eso es lo que Sí. también buscamos. Ahora, me voy a adelantar un poco, y dentro de la ignorancia que uno tiene, Lilia, pero yo podría entender por todo lo que ha sido la discusión también y esa posición que toma la Dirección del Trabajo, que este recurso presentado por la Cámara Nacional de Comercio no va a ser aceptado, digamos, por la dirección, es decir, no va a haber una rectificación. Hago la siguiente pregunta en base a eso. ¿Este recurso presentado a la Dirección del Trabajo es un primer paso para otro tipo de acciones a nivel judicial por parte de la Cámara? O sea, en primer lugar, evidentemente siempre es una posibilidad que cuando uno recurre ya sea a la misma ante administrativo o a los tribunales, uno pierda o gane, ¿cierto? Más allá de los argumentos que pueda establecer, nosotros sentimos, creemos y trabajamos para ello de que nuestros argumentos desde un punto de vista jurídico, que es lo que nos interesa, están bien planteados y bien, digamos, argumentados en orden a mantener digamos, real sentido de la ley. Ahora, claro, eventualmente puede ser que la Dirección del Trabajo mantenga su posición, es válido dentro de esto, y la Cámara ahí tendrá que evaluar otras eventuales vías como es la vía judicial o también incluso plantear este tema, no sé, en otras instancias, pero eso es algo que todavía no se ha llegado a, digamos, a una decisión Pero porque todavía no se ha evaluado eso. la Cámara estableció esta vía. ¿Perdón? Todavía no se ha No evaluado escuché. futuras acciones si es que es rechazado por parte de la Dirección de Trabajo este recurso en particular. No, de momento queremos esperar a ver qué es lo que nos dice la Dirección del Trabajo y en base a eso poder decidir cuál va a ser el nuevo curso de acción. Claro, porque antes hubo una aclaratoria, ¿no? Cuando se emite el nuevo dictamen de parte de la Dirección del Trabajo. Hubo también una discusión con respecto a que el dictamen era distinto al dictamen anterior. O sea, esto evidentemente ha sido un tema no Sí. menor, digamos, en términos de discusión. Claro, mira, hay varios temas ahí. Primero, lograr la certeza. Acá las empresas que representa la Cámara quieren cumplir la ley, están cumpliendo la ley. No somos del grupo de empresas, ¿cierto?, que está tratando de evadirla. No se trata de eso, se trata de tener certeza de cómo cumplir la ley, porque Ya. cuando menos de 10 días de antes de entrar en vigencia la ley te cambian el sentido de lo que establece expresamente la ley, eso trae muchos problemas en su implementación, especialmente con los acuerdos o desacuerdos que llegaste con las organizaciones sindicales o con los trabajadores, en primer lugar. Y además es práctica, forma parte de que eventualmente se pueda cambiar el sentido de un dictamen. Eso es una facultad que tiene el director del trabajo, de cambiar el sentido de un dictamen o aclarar un dictamen si es que estima, ¿cierto?, que procedente aquello. O sea, puede hacerlo, veramos, ¿cierto?, cuáles serán los argumentos para hacerlo o rechazarlo dependiendo de lo que ellos decidan en definitiva. Ahora, dentro de esta acción y este recurso que presentan, Lilia, como Cámara Nacional de Comercio, ¿cuáles son los pasos, los tiempos y por sobre todo si hay un espacio donde, en este caso, el requiriente, que es quien presenta el recurso, presenta sus argumentos? ¿Hay alguien? Porque finalmente el juez y parte es la misma Dirección del Trabajo, ¿no? Sí, así es, claro, es un recurso que se presenta ante la misma Dirección del Trabajo, ante el mismo director del trabajo, y que en definitiva fue el que dictó el dictamen que estamos, ¿cierto?, reclamando. Es una instancia administrativa, nosotros presentamos ayer el escrito, estimamos, ¿cierto?, que tiene una argumentación jurídica bastante fuerte en orden a cuáles son los argumentos para mantener lo que señala expresamente la ley. La Dirección del Trabajo por ley no tiene un plazo claramente establecido para la resolución, solamente, cierto, se presente que este recurso fue presentado por nuestra parte el día de ayer. Así que esperamos tener ahí alguna respuesta próximamente. Sí, lo decía, hay una argumentación técnica, jurídica, porque finalmente es cómo se interpreta la ley, digamos, o cómo rige la ley en este caso de 40 horas. ¿Hay un temor por parte de la Cámara Nacional de que haya una línea política también de argumentación por parte de la Dirección del Trabajo? Lo pongo en esa línea, en términos de lo que ha señalado la misma ministra del Trabajo, que ha sido bien enfática en términos de que aquí es una reducción de hora
y no reducción de minutos. Me concentro en ese punto. Sí, a ver, es que acá hay un tema como, digamos, que estamos casi en una discusión que no corresponde. A ver, la reducción de horas va, porque la jornada de trabajo, y acá es un tema súper técnico, la jornada de trabajo tiene una sumatoria semanal de horas, que se ocupa para muchos temas, no solamente para esto, por ejemplo, la generación de horas extra. Se generan horas extra todos los minutos que se generen por sobre las 44 horas legales o menos y que se ha pactado menos jornada. Entonces, no hay que desconocer, ¿cierto?, como el sentido, digamos, completo de la legislación laboral y que habla, ¿cierto?, de que la jornada se habla en una sumatoria semanal. Y esa, por lo tanto, hay, por ejemplo, empresas donde no todos los días se trabaja lo mismo. Se trabaja en alguna empresa, trabajará, por ejemplo, un día 8 horas, en otro 5 horas, en otro 10 horas. Eso puede ser y depende, ¿cierto?, de la orgánica que cada una de las empresas tiene. Tampoco la ley prohíbe establecer jornadas que tengan minutos, por ejemplo, 7 horas y media. Es posible, es totalmente posible. Lo importante, ¿cierto?, porque lo que señala la ley es que la sumatoria total de Ya. la jornada te dé un total de O sea, 44 horas. no Y en restringe la ese sentido, modalidad, entonces, digamos. perdón, te No, escuché bien, sí, Nicolás. no restringe la modalidad, la ley misma, digamos. No hay una cápite, un punto de la ley que No, diga no se puede hacer de tal forma y ese es el argumento que ustedes tienen. claro, y además acá no se trata de que, y aquí es a donde buscamos, ¿cierto?, salir como de un tema de que como que no se quisiera cumplir la ley o que no se quiere, o se quiere evadir el sentido de la ley. No es eso, es que la ley habla de esto porque además, mira, cuando uno ya piensa en entrada en régimen, es decir, cuando ya estemos totalmente con las 5 horas Claro. menos, si uno la proporciona los 5 o 6 días a la semana que normalmente las personas trabajan, ¿cierto?, queda muy ordenado y muy esquematizado, porque la sumatoria total al final del día, que es lo que busca la ley, se va a rebajar en 5 horas en comparación al régimen que existía en el año 2023. Eso va a pasar, solamente que es cómo aplicamos en caso de desacuerdo esta rebaja. Y ahí es donde buscamos, más que salir de un tema como que acá hay empresas que no quieran cumplir, no podemos desconocer que hay empresas que no cumplen, obviamente, por eso existe la Dirección del Trabajo. Pero no es nuestro ánimo es cumplir, pero cumplir como señala la ley. Ahora, ¿cómo ha sido la implementación de esta primera fase de la reducción de jornada horaria laboral dentro de los socios de la Cámara Nacional de Comercio? ¿Cuáles son las realidades que se han visto? Lo hemos comentado a nivel general, pero ¿hay de alguna manera una percepción de que es muy difícil o casi imposible aplicar lo que tiene que ver con esta normativa? Más allá de que hay que hacerlo, Las digamos, por empresas, ley. Las empresas se han adaptado a aquello, o sea, el espíritu de todas las empresas es cumplir la legislación. En ese sentido, varios de nuestros asociados, ¿cierto?, han rebajado incluso más de las 44 horas que por ley establece el día de hoy. El tema acá, ¿cierto?, es que no todas las empresas tienen las mismas realidades. Sí, claro. Tenemos pymes, tenemos empresas que trabajan por turnos, tenemos empresas que trabajan en turnos nocturnos, por ejemplo, y por lo tanto, la adecuación de esas jornadas no es algo que se haga de un día para otro para mantener la productividad, que es algo que también se habla dentro de la ley. Entonces, todo ese trabajo que se realizó, primero para llegar eventualmente a acuerdos con los trabajadores y organizaciones sindicales, acuerdos que incluyen, por ejemplo, la distribución al inicio de la jornada, distribuciones al término de la jornada o partiendo, digamos, esta hora en medias horas o incluso también en los minutos. Fue un trabajo que llevó tiempo para las distintas organizaciones, para las distintas empresas, pero claro, llega un minuto en que eventualmente no se puede llegar a acuerdo y ahí es donde entra este dictamen. Al menos, y eso es bien importante, Nicolás, es también el tema de la oportunidad, el llamado al qué momento de sí. Todo esto es un trabajo organizado en que tenemos, ¿cierto?, que implementar aquello teniendo un año para hacerlo, que cambien el sentido de las reglas del juego apenas menos de 10 días antes de la entrada en vigencia, es altamente conflictivo y además tenemos que considerar que esto va a volver a aplicarse, va a volver a pasar en el año 2026 y queremos estar también preparados para eso. Lilia Jerez, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, Lilia, y estamos muy atentos a este recurso presentado por la Cámara Nacional de Comercio. Muy buen día. Muy buen día, hasta luego. Que esté muy bien, gracias.